Bueno, entonces, vamos a acabar el ejercicio y lo dicho, lo suyo es hacer lo que se va haciendo en casa y venir y comentarlo. Entonces también para que yo lo tome en cuenta y... ¿no? Ahí siempre hay una cantidad de horas también en la mañana, durante la mañana. Bueno, cuando estás con tiempo completo, se entiende que estás unas horas dando clase y otras horas fuera de clase haciendo cosas. Lo que pasa es que pero lo que pasa es cuando alguien trabaja, entonces significa que lo tienes que hacer fin de semana. Por eso digo que yo tengo más fin de semana que no. Vale, pues entonces ahí pues el puntaje probablemente baja. ¿Vale? Ok, pero bueno. Pero por el otro lado no hay examen. Una por otra. ¿Vale? Eso seguro que también va bien. O sea que una por otra, ¿vale? Bueno, rápido vamos a acabar este ejercicio ya para que nos podamos continuar. Entonces, era una de las ecuaciones que se encontraron, era esta aceleración. Entonces, aquí es un esquema en el cual se tiene la parte que es del tronco. Y después hay la parte aquí de la polea. Y después aquí habría también otra polea aquí. Si recordamos aquí, hay una polea más arriba. Y después aquí el cuerpo que estaría cayendo con el omega. Eso al final, una vez más, como ya se ha dicho, ángulos de toda la vida, senos, cosenos, entonces ahí no hay gran diferencia. Y la única diferencia aquí siempre es el omega, y después hay la normal, y después aquí hay una fricción. El detalle aquí de la fricción es si va hacia abajo o hacia arriba. Entonces, si ese peso está cayendo, entonces va hacia arriba. Entonces la fricción es contraria. Sería la parte así que hay que considerar de esto. La fricción es cero. Lo que sí, el problema es que el tronco pesa mucho más que no el ejercicio. O sea, el ejercicio está diciendo que estás considerando que baja. Entonces, si está considerando que baja, la fricción debe ser contraria al movimiento. Ya después veremos si se cumple o no se cumple. Pero por lo menos considerando que eso baja, sería hacia abajo. Y la otra cosa aquí es la X y la Y. Este es otro caso en el cual conviene gestionar la X y la Y. Acá hay un caso así que es muy interesante primero hay las tensiones, que al final tú tienes una tensión y después de este lado vas a tener una tensión, no se considera fricción, ¿no? Hay un ejercicio que hicimos donde se consideraba fricción, que si consideras fricción es diferente a la tensión de un lado que de otro. Aquí no se considera fricción, entonces para no hacerlo más complejo, entonces por lo tanto sería T, todos esos serían T's, y este sería 2T. Son esos detalles que al final luego pueden hacer lío, pero vale. Entonces, aquí conviene hacer la X y la Y alineada con el tronco, y el único detalle aquí es la misma ecuación. La ecuación es distancia menos un medio de A, al considerar que hacia abajo es positivo. Entonces, al considerar hacia abajo positivo, la otra distancia es negativa. ¿Qué significa? Significa que cuando uno va para abajo, en el otro va para arriba, se acorta. Cuando uno suma, el otro se reduce. Entonces, la distancia que hay de C será cada vez menor, que tiene lógica. Mientras más mayor sea de A, menor es de C. Entonces, es negativa. Por lo tanto, si eso es negativo, entonces la X, en este caso, la X positiva es hacia abajo. Entonces, esos son de los pequeños detalles que hacen que el ejercicio pueda resolverse o no. Y la Y sería positiva hacia arriba.
en el caso de aquí, porque estamos ahí hablando, estamos manejando alineando las X y las Y. Entonces, con ese esquema, entonces ya se puede hacer las sumatorias de fuerzas. Entonces, tenemos las sumatorias de fuerzas en I igual a 0. Entonces, ese es como de toda la vida. N menos omega t coseno de 30 igual a 0. Por lo tanto, N menos es el peso. El peso es 200, es 1962 newtons. Entonces, ahí sería menos 1962 coseno newtons coseno de 30 grados igual a 0, pues aquí damos un valor. Vale, pues está ahí bien. Sumatoria de fuerzas en X. En este caso, sí hay una aceleración. Al haber una aceleración, entonces, masa por la aceleración en X. Y en este caso, entonces, si el positivo va hacia abajo, pues aquí lo que tendríamos es... No, es por el... Porque va hacia la izquierda. Es porque cuando tú vas el otro, porque va en el mismo sentido. Entonces, aquí en este caso lo que tenemos es omega, seno de 30 grados, más 0,5 n, menos 2t, igual. Y en este caso, al ser la masa, 200 kilogramos por aceleración en X. Y en este caso, entonces, la aceleración en X es igual a la aceleración en C, que la aceleración en C sería este punto de aquí. Pues ambos van unidos. Bueno, entonces de aquí, si resolvemos todo, al último nos quedará 1830,57 menos 2t, 200 AC. Esa es la segunda ecuación. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, dos ecuaciones, pero tenemos de variables, de incógnitas tenemos AC, tenemos A en A y tenemos T. Entonces, este es un ejercicio en el cual regularmente siempre se hacen dos ecuaciones, pero en este caso son tres, porque son tres variables incógnitas. La aceleración en C, la aceleración en A y la tensión T. Y la aceleración en A y en C están relacionadas a su vez por la cuestión de las distancias, porque la cuerda es una sola longitud. Y entonces, en otro caso, como ya hicimos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, entonces la tercera solución la encontramos cuando analizamos solamente el tronco, que hacemos a su vez otra vez sumatoria de fuerzas, igual en masa por aceleración, pero en este caso, aceleración en A, porque entonces aquí tenemos aceleración en A que va bajando. Y de esa manera entonces se encuentra la tercera ecuación. Y en este caso es el peso menos la tensión igual a la masa por la aceleración en A. Y nuevamente igual, en el que vaya en el sentido de aceleración será positivo. Por lo tanto, aquí tenemos 1266,25 newtons menos T igual 125 kilogramos por aceleración en A. Entonces ya tenemos la tercera ecuación. Entonces tenemos 1, 2, 3. Con tres ecuaciones, tres incógnitas, resolviendo 1, 2 y 3. Y al último lo que tenemos son que la aceleración en A 1,77 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración en C menos 0,888 y T es 1004 newtons. 1044 newtons.
Esos tres valores que hay son valores, pero entonces hay que recordar que la aceleración en C no significa que esté frenando. Significa que está yendo en el sentido contrario de lo que es para nosotros positivo. Entonces, esos son los pequeños detalles que son problemáticos en este tipo de ejercicios, que hacia dónde va, hacia dónde es positivo, hacia dónde es negativo, entonces, dónde es más, dónde es menos. Puede llegar a ser un lío tremendo. Yo lo que no entiendo es es que no lo entiendo. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con el valor. Es en la, sí. Justo en el punto C, que es donde hay dos tensiones y pasa C. Sí, pero lo que pasa es que esta C, aquí es la C que está aquí. Lo que dicen, este punto C, este punto es el mismo. ¿Cuál es la duda de la C? No, que porque es la misma. O sea, no entiendo. Si hay dos tensiones y de golpe hay una, porque ¿Dónde hay dos tensiones? O sea, consideramos que no hay fricción, ¿vale? ¿Dónde están las dos tensiones? no hay. Sí, y allí no hay dos. No, hay una tensión a lo largo del cable. Entonces, por eso aquí tienes dos. Pero tienes dos porque esto está sujeto a la tierra. Esto está sujeto a la masa de arriba. La tensión, pero esta es la misma cuerda. Si tú tienes una cuerda tensada, ¿cuál es la sin fricción? ¿Qué tensión tienes en la cuerda? Sí, la misma que la otra. Tienes la misma a lo largo de toda la cuerda si no hay fricción. En este caso, consideramos que no hay fricción. Por lo tanto, la T que está aquí será la misma T a lo largo de toda la cuerda. Entonces, por eso, cuando haces corte imaginario, ¿qué tensión tienes en esta parte de arriba? Aquí también T. Cuando haces el corte por equilibrio, aquí tienes 2T, aquí tienes 1 y 1, y aquí tienes 2. Y de hecho, ese principio es el principio de las poleas por los cuales se reduce la carga cuando usas poleas. La reducción de la carga cuando usas poleas funciona cuando cada polea está sujeta a algo. Y eso es lo que hace que un peso o más peso. Es el principio de las poleas. ¿Vale? Y por eso. ¿Y alguna pregunta? Son los cortes imaginarios. En 2T y T. Es un ejercicio, este es un ejercicio que tiene su cosita, ¿eh? Yo esto lo haría yo. Pero esta parte la entiendo perfectamente. Yo la anterior es la que lo de las L's que después pones la anterior. ¿Cuál es? Sí, claro que me gusta. ¿Pero cuál es? Ah, esto. Bueno, aquí tú imagínate que es una cuerda. Sí, pero tú analízalo en casa. Tienes una cuerda. Es una cuerda, es una sola cuerda. Por eso. Estamos pensando que cuánto baja. Dale un número. Mira. Dale un número a la cuerda. Ahora no lo vamos a hacer porque hay que seguir con la clase. Dale un número a la cuerda que tú quieras. 100 metros. Y después dile, baja 2 metros. Baja 4, baja 8. Es un análisis que yo estoy haciendo. Entonces, para que se entienda bien, lo que te estoy diciendo es que tú lo hagas en casa y definas una cuerda con la longitud que tú quieras. Vale. Vale. Cuando lo hagas, lo traes y entonces ya probablemente ya quedará más claro. Entonces tú cuando lo hagas, tú le das la longitud que tú quieras, dale la longitud que tú quieras. Además, te voy a decir, haz una cuerda de 100 metros. Vale, entonces, vale, por eso te digo, hazle una cuerda de 100 metros y di, baja 2 metros aquí, ¿cuánto sube aquí? Vale, pero es que entonces no es el problema. Bueno, y después dile 4, y después dile 6, y después dile 8, y después dile 10, y después dile 20. Yo al azar. Al azar, fue poner un número al azar. No.
No, fue un número al azar. Yo cogí 2 por decir cualquiera. Puede ser 3, 6, 8, 10. No, es al azar. Vale, es un número al azar que fue el primero que se me ocurrió. Y no tiene que ver, esto no tiene que ver con eso. ¿Vale? Son independientes. Entonces, y la propuesta es eso de la longitud, ¿vale? Es para sacar la ecuación. ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo este lo haría en casa así, tranquilito y con calma, porque va muy bien. Vale, entonces vamos rápido con este para que ya pues podamos ya empezar a trabajar. Esta es una cuerda enrollada. Entonces hay un punto A y hay una tensión. Entonces se va a aplicar una tensión. Este es un disco uniforme de radio 0,5 metros, masa de 15 kilogramos y hay una tensión de 180 newtons. Y hay que ver aceleración lineal y angular del disco y aceleración de la cuerda. Es lo que hay que definir. ¿Vale? Entonces, vale, es lo que hay que definir de este sistema. Es un sistema sencillo para trabajar un poco en lo que es también la aceleración angular. Ya en el siguiente haremos otro un poco más complejo, pero para no extenderme mucho, vamos a hacer este. Vale. Bueno, entonces, aquí tenemos la aceleración angular del disco. Sería no son de la colisión. Vale, entonces, tenemos un disco que es una masa de 15 kilogramos. X sería 1 omega, que sería por 981, 147,15 newtons. Entonces, esa es una carga que siempre estará actuando en el disco. Si tenemos la tensión, pues por lo tanto habría, y la tensión es 180, entonces sería algo como esto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que tenemos sería esto, imaginariamente movemos la fuerza al punto central, donde está el punto G del disco, el centro de gravedad. Y entonces lo que tenemos lo que se puede hacer es, vamos a poner, $180 newtons y 180 newtons, más o menos, que es lo mismo, ¿no? Es 0. Y entonces esto sería igual, 180 newtons en el centro, 147,15 newtons hacia abajo, que eso se mantiene, y hay un par torsor. Entonces ese par torsor, y es un par torsor que vale 180 newtons por 0,5 metros. Entonces ese par torsor T sería 90 newtons metro. Entonces, de aquí lo que tenemos, el par torsor y tenemos esas dos fuerzas, para hallar la aceleración angular. Aquí está G. Y 90 newton metro. Entonces, si nos piden hallar aceleración angular y lineal, pues entonces estamos hablando de dónde va la X, dónde va, este es ahí, AX ahí y alfa. Va a haber AX ahí y alfa correspondientes a esas tres fuerzas.
quizás es sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X, sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y, y sumatoria de momentos en el punto que en este caso G es igual a I por alfa. Entonces, todas las fuerzas que estén actuando en X en Y, todos los momentos que estén actuando en el punto G, se igualarán a esos valores y de esa manera se obtendrán las aceleraciones. En X, ¿cuántas fuerzas tenemos en X? Pero entonces nuestro X es aquí y nuestra Y es aquí. Entonces en X no hay. Entonces, por lo tanto, esto 0 es igual a ms MAX, por lo tanto, AX es igual a 0. Este ya sería un valor. En Y, entonces es lo mismo nuevamente. Y consideremos positivo. Donde sea positivo, entonces todas las fuerzas serán positivas y lo mismo. Entonces, en este caso, si consideramos que positivo es hacia arriba, pues entonces hacia arriba, ¿cuánto va? Hacia arriba va 180. 15 newtons y es igual a masa por aceleración en Y. 180 menos 147, esto es 147, serían entre masa por Y. Entonces, por lo tanto, esto es igual, la masa, ¿cuánto es la masa del disco? Dice que son 15 kilogramos. Entonces, por lo tanto, la aceleración en Y será igual 180 menos 147,15 newtons entre 15 kilogramos. Al dividir newtons entre kilogramos, recordemos que newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado entre kilogramo, pues queda metro sobre segundo al cuadrado. Y es 219 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, al final, acaba siempre qué fuerzas hay, en qué sentido, y el sentido que tú sea positivo, para que para ti sea positivo, será también el de para la aceleración. Vale, pues entonces en Y. Entonces, el que faltaría aquí sería el sumatorio de momentos en G. Entonces, para sumatoria de momentos en el punto G, en este caso, tenemos, pues solo hay uno, que es 90. Si consideramos ese como positivo, entonces la aceleración sería también, correspondería a su vez positiva. Y en este caso, sería I por alfa, donde el positivo en este caso, consideramos horario. Si queremos mantener el mismo sentido del momento. Aquí, al final, ¿habrá alguna posibilidad que este disco estuviese frenándose? ¿Habría alguna posibilidad que este disco estuviese frenándose, que tuviese una aceleración angular negativa? ¿Por qué no? Si la tensión fuera menor al peso. Sí, pero aquí hay una cosa también, que solo tenemos un par torsor. ¿No? Solo tenemos un par torsor. Entonces, al final, para tener también una aceleración negativa, es la sumatoria de los momentos. Entonces, necesitarías tener algo contrario, o sería una fuerza externa. Entonces, a tener una fuerza externa para que pueda ser también un valor negativo. O tener que definir que ese sentido, el sentido contrario es el que es sentido positivo para que esto se pueda considerar negativo. Entonces, yo creo que una de las partes así complejas de este tema es todo eso de los sentidos, que si es más, que si es menos, que si va acelerando, que si va frenando. Porque ya cuando empiezas a resolver ejercicios, a ver, ¿por qué aquí es menos? ¿Por qué aquí es más? ¿Vale? Entonces, es uno de los detalles que van bien de analizar. Vale, entonces tenemos I por alfa. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál es la I? ¿Qué es? La I que tenemos, ¿qué es? Entonces, es un valor, ¿de qué depende? Depende de la forma geométrica
que se tenga en el disco, de la forma geométrica que tenga el cuerpo que se está analizando. Entonces, para eso vamos a las tablas que ya están definidas. No, el Sergio es un crack, el tío, así. Está ahí a tope, Sí, a tope. Vale. A ver, lo abre. Sí, ahí está. Vale. Entonces, recordemos que en el Illustrator, a ver, para que también veamos en el Illustrator, recordemos en el Illustrator dónde está. Vale, entonces, aquí. Te recordemos que está donde están las colección de problemas. La tabla de centro y sus momentos de inercia. Entonces, ese sería el de donde está la tabla. Entonces, aquí tenemos los momentos, los centroides, y si seguimos, vale, aquí están. Vale, entonces tenemos las propiedades de figuras planas y tenemos aquí sólidos homogéneos. Entonces, lo que nos dice el ejercicio que es un disco homogéneo. Entonces, es un disco homogéneo. Aquí, vamos a ir buscando, y aquí está. Vale. Aquí. Entonces, aquí tenemos momentos de inercia de masa, y en este caso, aquí tenemos un disco, en este caso un disco delgado. Entonces tenemos en X y tenemos en Y. Un medio mr cuadrado, un cuarto de mr cuadrado. La pregunta es, ¿cuál de estos dos usamos? ¿Cuál es el que corresponde? ¿Por qué en X? Porque el giro, estamos alrededor de lo que sería el eje. Entonces, cuando hacemos aquí la regla de la mano derecha, el momento es igual que un esfuerzo por distancia. Entonces, ¿hacia dónde es el movimiento en rotacional? ¿Hacia dónde es el movimiento rotacional equivalente al momento en fuerzas? Entonces, por lo tanto, si el disco está girando, usando la regla de la mano derecha, si el disco está usando la mano, está girando en X o en Z. Se usaría Z, porque también puede usarse en Z, si el disco está girando alrededor del eje Y. Entonces, en este caso, de las dos opciones, efectivamente, la opción que tenemos es esta. Porque aquí es donde estaría el alfa. El alfa y el omega. Hay un libro muy famoso que habla del alfa y el omega. Vale. Entonces, en este caso sería omega y alfa. Y por lo tanto, entonces es un medio de masa radio cuadrado. Por lo tanto, esto es igual. Un medio de masa r cuadrado por alfa. Y simplemente se sustituye. Un medio, ¿qué masa tiene el disco? Tiene 15 kilogramos. ¿Qué radio tiene? Tiene 0,5. Y si es 0,5 al cuadrado, pues tenemos que ver, sería 0,5, ¿qué unidad es metro? Es importante también. Entonces, si es 90 newtons metro, ¿qué es un newton? Es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si esto es por metro, entonces te quedan kilogramo metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y el otro metro se convierte al cuadrado. Entonces, lo que tenemos aquí es que alfa sería 1,875 kilogramos metro cuadrado. Y eso va abajo.
Entonces, esto va abajo, entonces, esto sería arriba. Esto es por alfa. Vale, entonces aquí es 90 kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado y se va kilogramo cuadrado con kilogramo metro cuadrado y esto es 48 radianes sobre segundo al cuadrado. Y ahí se tiene alfa. Y ya el caso nada más de la aceleración de la cuerda. Entonces, esta es la cuerda. Entonces, la cuerda sería la aceleración tangencial del disco que está girando. Y aquí nada más hay una cosa que hay que recordar, que esto es vectorial. Entonces, si es vectorial, pues también si hay otra aceleración que vaya en ese sentido. La cuerda, al fin de cuentas, cuando va subiendo la cuerda, el disco también va girando. Y ya hemos visto que en X la aceleración es 0, pero en Y hay una aceleración. Entonces, por lo tanto, sería la aceleración de la cuerda, sería la aceleración en Y más la aceleración tangencial, que en este caso sería 2,19 metros sobre segundo al cuadrado más, y sería el alfa por el radio. Alfa por radio, entonces lo que se haya encontrado, 48 radianes segundo al cuadrado por 0,5 metros. Entonces ya sería 2,19 más 48 igual 26,19 metros sobre segundo al cuadrado. Esos son vectores. Tomar todos los vectores que vayan en ese sentido. Entonces, este es un ejercicio relativamente sencillito, pero que también tiene su qué. ¿Vale? Entonces ya, en la siguiente clase ya haremos otro, en la siguiente haremos ya uno ya más complejo, más relacionado al tema, pero me interesaba ver eso ahora para ir calentando motores. ¿Vale? Pues ir viendo las cosas que hay que ir haciendo, es ir viendo también de los ejercicios que se tengan, ya sea de colección o de otros libros. Y yo también me iría a otros libros. De hecho, es interesante cuando se buscan otros libros, muchas veces también, antes de querer resolver un ejercicio, yo lo que creo es también ver otros ejercicios ya resueltos y resolver uno de los ejercicios, incluso si están resueltos. Porque si uno se pone a hacerlos, pero realmente hacerlos, no a copiar lo que está escrito, hacerlos, a resolverlos, entonces es cuando te das cuenta de que no sabes. De que, a ver, ¿cómo está esto? Entonces hay que hacer cosas para decir, vale, ya lo tengo. Porque si se intenta ir directo a hacer algún ejercicio sin tener un recorrido previo, es complicado. Y en la colección también hay algunos que también son complicados. Entonces, hay que buscar tener bases. Hacer un formato array, entonces se deja que el alumno busque, el alumna busque las maneras de tener esas bases. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es también ir preguntando, ¿no? Y también lo mismo haré en la próxima clase, cada clase iré preguntando qué ejercicios estás haciendo, para que yo vea también. Y si no hay respuesta de ejercicios, si no hay, yo he hecho esto, pues significa entonces que no se está trabajando en tener unas bases sólidas para resolver los ejercicios. Entonces, y eso lo estaré haciendo particularmente de aquí hasta el final del semestre. Si yo, porque la primera parte ha sido la parte más sencilla, la parte más de fuerzas, momentos, relativamente más conocido. Ya aquí ya sí requiere aquí meterle horas. Y meterle horas en serio, para poder entenderlo.
¿vale? Entonces, y por eso voy a estar mucho más incisivo en esas preguntas. Y probablemente la nota puede bajar muchísimo. Incluso suspender. Incluso. Entonces, y entonces mejor no hacerlo, ¿vale? Entonces mejor es ponerse a ver, hacer ejercicios, los ejercicios que se pueden hacer, para que también pueda yo ir viendo y podamos ir discutiendo los ejercicios que se vayan haciendo, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Vale, perfecto. Pues entonces, pues cerramos la clase de hoy, de esta parte.